Nunca imaginé que heredaría algo tan extraño. Ni siquiera me preparé para lo que encontraría aquí. En este lugar lleno de secretos, secretos que desearía no haber descubierto. La carta llegó sin previo aviso. Una misiva amarillenta, con el sello de cera intacto, llegaba desde Galicia, anunciándome que había heredado una mansión de mi abuela. Es tuyo, Isabel. La mansión en Galicia. Cuídala como yo lo hice. Las palabras no parecían tener sentido. De alguna manera, me sentía abrumada. No quería tener nada que ver con ese lugar, pero, por alguna razón inexplicable, me vi viajando hacia allí. La mansión era mucho más grande de lo que imaginaba. El coche se detuvo frente a la gran puerta de madera, la cual tenía adornos antiguos, y la niebla se cernía sobre el lugar como si la naturaleza misma intentara protegerlo. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la casa desde la ventana del coche. Era grande, sí, pero también extrañamente desolada. Una aura de misterio y abandono llenaba el aire, y algo dentro de mí sabía que no sería un lugar común. Cuando finalmente entré, el frío me envolvió. El aire estaba pesado, denso, como si la mansión estuviera esperando que llegara. Los pasillos oscuros parecían interminables, y los muebles cubiertos con sábanas blancas daban la sensación de que todo estaba guardado, esperando ser desvelado. A medida que avanzaba, el crujir de las maderas bajo mis pies parecía resonar en cada rincón. La casa estaba callada, pero el silencio era espeso, como si los muros ocultaran secretos oscuros que aún no podía comprender. Mis manos temblaban cuando saqué la carta de la abuela del bolsillo de mi abrigo. Había algo extraño en la manera en que la había escrito. Con letra apresurada, parecía que intentaba advertirme de algo. El sacrificio está en las raíces de la casa. El sacrificio. ¿Qué quería decir con eso? No entendía cómo algo tan perturbador podía ser parte de una herencia. No comprendía cómo un simple pedazo de papel podía transmitir tanto miedo. Subí a las habitaciones del piso superior, donde encontré un viejo espejo. Al mirarme en él, algo extraño sucedió. Mientras observaba mi reflejo, este comenzó a distorsionarse lentamente. Primero, una leve sonrisa se formó en mi cara, algo que no hacía yo misma. Mi corazón dio un salto. Cuando reaccioné, el reflejo volvió a la normalidad. Me aparté del espejo con la respiración entrecortada. ¿Qué demonios está pasando aquí?, me pregunté en voz baja, pero no obtuve respuesta. Esa misma noche, mientras dormía en una de las habitaciones del piso superior, un crujido me despertó. Abrí los ojos, y la casa parecía estar respirando conmigo, como si el aire de la mansión estuviera siendo arrastrado por algo, un vacío de alguna fuerza que no podía entender. Entonces lo escuché, un susurro, suave, distante, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Me levanté rápidamente, con el miedo golpeando mi pecho, pero al mirar alrededor, no vi nada. El sonido desapareció tan pronto como apareció. En mi búsqueda por entender lo que sucedía, encontré un viejo cuaderno escondido entre las sábanas en la biblioteca. Al abrirlo, me di cuenta de que mi abuela había estado obsesionada con algo oscuro, algo relacionado con la casa. Escribía sobre puertas secretas y ritos antiguos. A lo largo de las páginas, mencionaba una deidad oscura, algo que había sido invocado y sellado, pero que nunca debía ser liberado. La casa, según ella, había sido construida en un terreno sagrado, donde antiguos rituales habían tenido lugar. La mansión no solo era un refugio, era el lugar donde las raíces de lo prohibido estaban enterradas. Y yo era la última en la línea, la heredera de un oscuro legado. Sentí que el peso de los años caía sobre mis hombros. No estaba aquí solo por la herencia. Algo me había llamado, algo que mi abuela había intentado ocultar hasta el último día. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas, y de repente encontré una imagen que me dejó sin aliento. La puerta secreta,
que según mi abuela debía permanecer cerrada, estaba marcada en un mapa. Decía que si esa puerta se abría, algo terrible sucedería. A la mañana siguiente, decidí visitar el pueblo cercano. Allí conocí a Antonio, un anciano que me observó con una mezcla de temor y compasión. Cuando le conté que había heredado la mansión, su rostro se tornó pálido. Me advirtió que la mansión estaba maldita, que quienes habían vivido allí antes de mí ya no estaban, que se habían perdido en el tiempo, en algún lugar entre los rituales oscuros de mis ancestros. A pesar de sus advertencias, no podía irme. Algo dentro de mí me decía que tenía que descubrir la verdad, aunque fuera peligrosa. Esa misma tarde, mientras caminaba por la mansión, sentí que la casa me hablaba. En cada rincón, en cada grieta, algo me susurraba, empujándome a avanzar. Llegué a la puerta secreta, escondida en el sótano. La llave de esa puerta había sido la que mi abuela me había dejado en su carta. La sostuve en mis manos, temblorosa. No estaba lista para lo que encontraría, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasadizo oscuro que descendía más allá de lo que mi mente podía comprender. Un olor extraño, como a tierra mojada y a hierro, me golpeó el rostro. Pero antes de poder avanzar más, escuché el susurro de nuevo, más fuerte esta vez, más urgente. No estaba sola en la mansión. La puerta secreta crujió al abrirse, revelando un pasadizo largo y oscuro que descendía hacia lo que parecía un abismo. El aire se volvió más denso, como si la atmósfera misma se hubiera transformado en algo más pesado. Un olor a tierra mojada, hierro oxidado y algo metálico me golpeó en la cara. Cada paso que daba en esa oscuridad era más incierto que el anterior. Sabía que no estaba sola en la mansión, y ahora, esa sensación se intensificaba a cada momento. Mis dedos temblaban mientras sujetaba la llave que mi abuela me había dejado. ¿Por qué ella me habría enviado aquí? ¿Por qué me había dejado esta herencia maldita? Mis pensamientos se mezclaban con el eco de mis pasos, que resonaban en las paredes de piedra. La llave brillaba débilmente en mi mano, como si tuviera vida propia, guiándome a lo más profundo de la mansión, al fondo del pasadizo. La oscuridad era casi impenetrable. Solo podía ver una luz tenue que provenía de una pequeña rendija, pero era suficiente para saber que había algo más allá. Avancé con cautela. El miedo se apoderaba de mi pecho, pero había algo en mí que me empujaba a seguir adelante. No podía dar marcha atrás. Cuando finalmente llegué al final del túnel, encontré una puerta de hierro, cubierta de símbolos extraños que parecían moverse ligeramente, como si estuvieran vivos. Sentí una presión en el aire, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Sabía que la puerta no debía abrirse, pero algo en mi interior me decía que debía hacerlo. La llave encajó perfectamente en la cerradura, y al girarla, escuché un sonido metálico, como si el portal se estuviera abriendo después de siglos de estar sellado. La puerta se abrió con un ruido gutural, y lo que encontré más allá era aún más perturbador. Una cámara circular, iluminada por una luz azul tenue que parecía provenir de las paredes mismas. En el centro, había un altar de piedra con símbolos que nunca había visto antes. El aire estaba impregnado con una energía oscura, una energía que me hacía sentir como si mi alma estuviera siendo absorbida por algo que no podía comprender. Al acercarme al altar, vi una figura tallada en la piedra, una figura de un hombre con una expresión de dolor extremo, sus manos extendidas como si estuviera suplicando. A su alrededor, había otros símbolos, y uno de ellos me llamó la atención, un círculo con una línea que lo atravesaba. Era el mismo símbolo que había visto en el diario de mi abuela. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera entrado en la cámara. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El susurro, que antes solo era un eco lejano, ahora parecía estar más cerca, y esa presencia en el aire se hacía cada vez más fuerte. Estaba siendo observada. Mi respiración se aceleró, y mi cuerpo comenzó a temblar. Algo estaba despertando, algo que había estado esperando mucho tiempo. Antes de poder reaccionar, la luz azul de las paredes parpadeó, y una sombra emergió de la oscuridad. Era más grande que cualquier ser humano, su forma difusa y distorsionada,
como si estuviera hecha de sombras y niebla. Estaba en el centro de la habitación, mirándome fijamente. No podía ver sus ojos, pero sentí que me estaba penetrando con su mirada. La figura avanzó hacia mí, y un frío glacial se apoderó de todo mi cuerpo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada, atrapada en la oscuridad de esa cámara antigua. La figura se acercó aún más, y pude sentir su aliento frío sobre mi piel. Un susurro bajó por mi oído. No deberías haber venido. El susurro me atravesó como una daga, y un dolor intenso se apoderó de mi pecho. Sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada, como si esa sombra estuviera alimentándose de mi miedo. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los abrí, la figura ya no estaba. Todo había vuelto a la normalidad, pero el aire seguía pesado, y el frío no desaparecía. Temblando, me volví hacia el altar, donde los símbolos brillaban de forma más intensa. Algo me decía que debía detenerme, que algo mucho más grande que yo estaba en juego aquí, pero no podía retroceder. Algo me estaba empujando, y no podía dejar de avanzar. Al tocar el altar, una vibración recorrió mi cuerpo, y una voz retumbó en mi mente. El sacrificio es el precio por conocer la verdad. Antes de que pudiera reaccionar, la cámara comenzó a girar lentamente, como si estuviera siendo succionada por un vórtice invisible. Sentí como si el mundo a mi alrededor se desmoronara. La luz azul desapareció y la oscuridad me envolvió por completo. La oscuridad me envolvió completamente, y por un momento, todo se detuvo. No podía ver, ni oír nada, solo sentir como el aire se volvía denso, como si cada molécula de oxígeno fuera retirada de mis pulmones. El frío era insoportable, una sensación gélida que atravesaba mis huesos. Sentí como si mi cuerpo estuviera flotando, suspendido en el vacío, mientras mi mente comenzaba a perderse en la confusión. De repente, una luz tenue comenzó a surgir ante mí, desdibujada, como si fuera un espejismo. Mis ojos se ajustaron lentamente, y pude ver que estaba de pie nuevamente, en medio de la cámara, frente al altar. Todo había vuelto a la normalidad, pero algo había cambiado. El ambiente ya no era tan opresivo, pero la sensación de ser observada seguía presente. Escuché un sonido lejano, como si algo estuviera crujiendo en la oscuridad. Miré hacia el altar, donde los símbolos habían comenzado a brillar nuevamente. El círculo con la línea atravesada ahora parecía moverse, como si estuviera vivo, pulsando con una energía desconocida. Me acerqué cautelosamente, mi respiración entrecortada. Mi mente trataba de comprender lo que estaba sucediendo, pero no encontraba respuestas. Fue entonces cuando una figura apareció ante mí, desmaterializándose de la misma sombra que había visto antes. Esta vez, era diferente. No era solo una presencia nebulosa, era más tangible, más real. La figura era alta, delgada, y su rostro estaba cubierto por una capa de oscuridad, como si fuera una máscara. La sombra parecía emanar una fuerza inhumana, una fuerza que me hacía temblar hasta los huesos. ¿Qué eres?, logré preguntar, mi voz temblorosa. La figura no respondió con palabras. En cambio, extendió su mano hacia mí, y una sensación de frío extremo me invadió. Era como si su toque quisiera arrancar mi alma. Me caí de rodillas, incapaz de resistir la presión. Mis ojos se cerraron, y el dolor fue insoportable, como si estuviera siendo atravesada por miles de agujas heladas. Un grito salió de mi garganta, pero no pude emitir más sonido. De repente, todo se detuvo. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido. El aire dejó de ser pesado, y el frío comenzó a desvanecerse. Me quedé tirada en el suelo, respirando con dificultad, tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿Era real? ¿O simplemente una visión de mi mente alterada? Me levanté lentamente, mis piernas temblando. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna pista, algo que explicara lo que había visto. Pero todo estaba en silencio, demasiado silencio. Me acerqué nuevamente al altar, y esta vez, pude ver que el símbolo que había brillado con tanta intensidad comenzaba a desvanecerse, como si el poder que emanaba de él se estuviera agotando. Algo estaba mal. Salí rápidamente de la cámara, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. El pasadizo detrás de mí parecía interminable.
Me sentí atrapada, como si todo en la mansión estuviera en mi contra. Mi única opción era continuar explorando, aunque mi instinto me decía que debía huir, que debía salir de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegué al vestíbulo, me di cuenta de que las puertas de la mansión ya no estaban cerradas. ¿Cómo era posible? Al principio había estado segura de que estaba sellada, pero ahora, las puertas abiertas me invitaban a escapar. Algo en mi interior me decía que las puertas no se habían abierto solas, sino que había sido una señal para que yo me adentrara aún más en la oscuridad. Decidí ir a la biblioteca, buscando respuestas en los viejos libros de mi abuela. Tal vez allí encontraría algo que explicara la aparición de la figura, el portal o el símbolo. Sabía que si no entendía lo que estaba sucediendo, corría el riesgo de perderme por completo en este laberinto de sombras. Al llegar a la biblioteca, comencé a revisar los estantes, buscando algún libro que me diera una pista. Fue entonces cuando encontré un viejo volumen cubierto de polvo. El título estaba desgastado, pero podía leerlo. Rituales y hechizos antiguos, la magia del otro lado. Abrí el libro, y mis ojos se fijaron en un capítulo titulado El despertar de los sellos. Empecé a leer, y mis manos comenzaron a sudar. El capítulo hablaba de un antiguo ritual que debía realizarse para sellar algo que había estado durmiendo en la mansión durante siglos. Algo oscuro, algo maldito. Era como si mi abuela hubiera intentado advertirme, pero no había podido hacerlo antes de morir. El sacrificio es la llave que abre el portal, y solo quien tiene el valor de enfrentarse al mal será capaz de cerrarlo nuevamente. Esas palabras me golpearon como una bofetada. El sacrificio, la llave. Ahora entendía por qué mi abuela había dejado la carta. Ella había sido parte de un ritual más grande, uno que estaba más allá de todo lo que yo había imaginado. El libro continuaba con detalles sobre el sacrificio, pero algo me detuvo. Una frase en la última página decía: solo uno puede salir. El sacrificio se paga en sangre, y el mal nunca olvida. La sala pareció volverse más oscura. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba atrapada en un juego macabro, y no sabía si podía escapar. Mi mente aún zumbaba con las palabras del libro. El sacrificio es la llave que abre el portal. No podía dejar de pensar en lo que eso significaba. Estaba atrapada en un juego que no entendía completamente, pero que ya había cobrado demasiado de mi alma. Cada paso que daba dentro de la mansión parecía acercarme más a un destino del que no podía escapar. El aire estaba más pesado esa noche, como si la casa misma estuviera esperando algo. El viento golpeaba las ventanas, y los árboles fuera crujían como si alguien los estuviera quebrando desde dentro. Una sensación de presagio me rodeaba, un presentimiento inquietante de que algo estaba a punto de suceder. Miré alrededor de la biblioteca, buscando alguna pista más que pudiera aclarar lo que mi abuela había intentado ocultarme. Pero todo parecía estar en silencio. Ningún libro, ni ninguna pista más. Decidí regresar a la cámara del altar, el lugar donde todo había comenzado. Algo me decía que allí encontraría la clave para entender lo que estaba pasando. Subí las escaleras lentamente, sintiendo la presencia de la mansión a mi alrededor. Era como si las paredes pudieran ver, oler y escuchar cada uno de mis movimientos. Al llegar a la entrada de la cámara secreta, la puerta de hierro que había cerrado detrás de mí comenzó a crujir por sí sola, como si algo la empujara desde dentro. El aire se enfrió aún más. Al entrar, la luz tenue de la cámara parecía tener una vida propia, moviéndose de manera errática, como si no pudiera mantenerse estable. El altar estaba igual que lo había dejado, pero ahora, algo había cambiado. El símbolo en el altar brillaba con intensidad, como si estuviera siendo alimentado por alguna fuerza invisible. Me acerqué con cautela. Algo me decía que no debía tocarlo, pero la curiosidad me impulsó a hacerlo. Tan pronto como mis dedos tocaron la piedra, la cámara comenzó a temblar. El suelo bajo mis pies se sacudió con tal fuerza que casi caí al suelo. Un grito ahogado escapó de mis labios, pero me mantuve firme. Algo estaba sucediendo. Las paredes comenzaron a moverse, las piedras se agrietaban, y las sombras parecían alargarse, girando y distorsionándose a mi alrededor. De repente, un susurro se alzó en el aire, un eco que parecía venir del pasado,
como si las voces de quienes habían estado aquí antes pudieran escuchar lo que estaba sucediendo. «Libéranos, hazlo ahora». La voz sonaba desesperada, angustiante, como si las almas atrapadas en la mansión suplicaran por su libertad. Casi podía sentir la tensión en el aire, como si el mismo tiempo estuviera distorsionándose. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a tomar forma, primero como manchas oscuras, pero luego se convirtieron en figuras humanas, pero distorsionadas, con ojos vacíos, como si estuvieran atrapadas en un limbo eterno. Un sudor frío recorrió mi espalda. Sentí que mi alma era absorbida por esas presencias. Intenté dar un paso atrás, pero algo me lo impidió. Un frío indescriptible me paralizó, y antes de que pudiera reaccionar, una mano fría y húmeda se posó sobre mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nada allí, solo el eco de una risa, lejana y etérea, como si las paredes de la mansión se estuvieran burlando de mí. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Un rostro emergió de la oscuridad, pero no era un rostro común. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, como si estuvieran hechos de algún material que no pertenecía a este mundo. Su piel era grisácea, como si estuviera hecha de polvo y hueso, y su boca se curvaba en una sonrisa torcida. No tenía rostro, solo una máscara que parecía estar hecha de la misma oscuridad que me rodeaba. El ser levantó una mano y la apuntó hacia mí. «Estás cerca». Su voz resonó en mi mente, como un eco lejano, pero profundo. «Pero aún no estás lista». Mi cuerpo comenzó a temblar. No podía moverme. Estaba atrapada en un lugar entre la realidad y la oscuridad. El ser se acercó lentamente, y su sombra parecía extenderse, engullendo la luz de la cámara. En ese momento, comprendí algo terrible. La mansión no estaba solo llena de los ecos de los muertos, sino que era una prisión que contenía algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. En un impulso desesperado, traté de retroceder hacia la salida, pero el ser levantó su mano, y las paredes se cerraron a mi alrededor. Un grito de angustia se escapó de mis labios, pero no había nada que pudiera hacer. Estaba atrapada. La mansión había comenzado a reclamarme. De repente, el ser se desvaneció, y el susurro se desvaneció con él. El altar volvió a ser silencioso, pero sentí una presión sobre mí, como si los muros estuvieran cerrando cada vez más. Mi respiración se volvió agitada, pero algo en mi interior me dijo que no podía rendirme. No aún. Tenía que salir. Tenía que encontrar una manera de romper el ciclo, de sellar lo que mi abuela había intentado ocultar. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia la salida. La mansión no era solo un lugar físico, era una cárcel, y yo había comenzado a comprender que era la única que podía liberarme de ella. Pero a un costo. Al salir de la cámara, el aire en la mansión parecía más pesado que nunca. Un eco distante resonaba en mis oídos, como si algo o alguien estuviera llamándome desde el interior de las paredes. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daba me parecía más lento, como si la mansión quisiera atraparme en su interior. La casa ya no era un lugar extraño. Ahora, sentía que era parte de ella, como si las paredes mismas reconocieran mi presencia. Las escaleras crujían bajo mis pies, el sonido resonando en todo el vestíbulo. Sabía que no podía quedarme mucho más tiempo. Cada rincón, cada sombra en la mansión parecía observarme, esperar mi siguiente movimiento. Pero, a pesar del miedo, algo me empujaba hacia adelante. Algo en lo más profundo de mi ser me decía que debía continuar, que debía desvelar lo que estaba oculto en los rincones más oscuros de esta casa. Decidí volver a la biblioteca. Quizás allí encontraría algo más, algún indicio que me permitiera comprender lo que realmente había sucedido. Mientras caminaba por el pasillo, una sensación extraña me invadió. Era como si alguien estuviera detrás de mí, pero cada vez que me volteaba, no había nadie. Solo el silencio. El miedo se apoderaba de mi cuerpo, pero mi mente seguía impulsándome a avanzar. No podía quedarme allí. Al llegar a la biblioteca, sentí una extraña calma en el aire. Era como si el lugar estuviera esperando mi llegada. Las estanterías estaban llenas de libros antiguos, pero ya no me sentía tan perdida en su contenido. Cada vez que tocaba un libro, algo en mi interior me decía que debía seguir buscando. Después de un rato, encontré un volumen cubierto de polvo. Su título estaba en latín,
y aunque no entendía el idioma, la portada estaba adornada con el mismo símbolo que había visto en la mansión. A de puertas del abismo. Mi pulso se aceleró al abrir el libro. Las primeras páginas estaban llenas de ilustraciones antiguas, pero lo que llamó mi atención fue una inscripción escrita en un lenguaje antiguo, algo que solo podría haber sido un conjuro. Me detuve en una página que hablaba de un ser antiguo que había sido sellado dentro de la mansión. En la imagen, una figura oscura estaba atrapada detrás de una puerta, con ojos brillantes como estrellas. La inscripción hablaba de una maldición que solo podía ser rota por un sacrificio, pero el precio era desconocido. A medida que leía, una sensación de desesperación comenzó a invadir mi mente. ¿Qué había hecho mi abuela? ¿Qué había desatado? Una voz susurrante me interrumpió, y mi cuerpo se tensó. Miré alrededor, pero no vi nada. La biblioteca estaba vacía, pero el susurro continuaba, casi imperceptible, como si viniera de las paredes mismas. No puedes huir. La voz resonó en mi mente, como si fuera un eco lejano. Mi piel se erizó, y mi respiración se hizo más pesada. Un frío helado recorrió mi espalda, y el libro comenzó a temblar en mis manos. No podía entender cómo algo tan antiguo podía tener tanto poder sobre mí, pero sentí que la mansión estaba viva, que algo dentro de ella me estaba reclamando. Quería dejar el libro, correr lejos, pero algo me impedía hacerlo. Cada vez que intentaba cerrarlo, una fuerza invisible me lo impedía. De repente, escuché pasos provenientes del pasillo. Miré hacia la puerta, pero no había nadie allí. La luz en la biblioteca comenzó a parpadear, y la temperatura bajó aún más. Las sombras parecían moverse, cambiando de forma, alargándose hasta convertirse en figuras humanas, pero distorsionadas, como si fueran reflejos rotos en un espejo. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe, y me vi atrapada en la oscuridad. El aire se volvió denso, y la voz susurrante se intensificó, ahora llena de desesperación. El sacrificio es el único camino. De repente, las sombras tomaron forma. Vi figuras humanas, pero sus ojos eran vacíos, y sus rostros estaban distorsionados en una mueca de horror. La temperatura en la habitación descendió a un nivel insoportable, y el suelo comenzó a temblar, como si la mansión misma estuviera viva y respirando. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, tratando de abrirla, pero estaba sellada. La mansión no me dejaba salir. Las figuras de sombras comenzaron a rodearme, y sentí sus manos frías rozar mi piel. Susurros llenaban mi mente, y cada vez que escuchaba uno, mi cabeza se llenaba de imágenes oscuras, de figuras distorsionadas y rituales oscuros. El miedo se apoderó de mí por completo. Estaba atrapada en un lugar entre la vida y la muerte, rodeada por una fuerza oscura que no entendía, pero que parecía conocerme profundamente. Una a una, las sombras comenzaron a acercarse, y mi cuerpo comenzó a paralizarse. Mi respiración era entrecortada, mi mente bloqueada, pero algo dentro de mí gritaba que debía resistir. En ese momento, la puerta se abrió, y cuando miré hacia atrás, las figuras se desvanecieron, desapareciendo como si nunca hubieran estado allí. El frío desapareció, pero el miedo persistió. Salí rápidamente de la biblioteca, sintiendo que la mansión se estaba cerrando a mi alrededor. Necesitaba escapar. No sabía cómo, pero sabía que si no lo hacía pronto, sería demasiado tarde. La mansión parecía estar viva, y yo era solo una invitada no deseada. Había pasado la noche sin dormir, sumida en un mar de pensamientos oscuros. Cada vez que cerraba los ojos, veía las figuras, los susurros, y en cada rincón de la casa, la sensación de estar observada me rodeaba. Era imposible escapar de la mansión, como si estuviera atrapada en su propia tela de araña, y cuanto más trataba de huir, más me hundía en su caos. El pasillo donde había escuchado los pasos parecía diferente ahora, como si el tiempo se hubiera distorsionado en él. Cada puerta cerrada, cada ventana sellada, solo me alejaba más de la salida. Miré al final del pasillo y vi una puerta que antes no había notado. Estaba cubierta de polvo, pero lo más extraño era el símbolo grabado en ella, el mismo círculo con la línea atravesada que había visto en el altar y en el libro. ¿Qué significaba este símbolo? Porque parecía estar vinculado a todo lo que estaba sucediendo en la mansión. Con el corazón acelerado, me dirigí hacia esa puerta.
Sabía que había algo dentro de ella, algo que debía descubrir. Al acercarme, la puerta comenzó a abrirse lentamente, como si estuviera siendo invitada a entrar. Pero algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera, que esa puerta no debía abrirse. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que mi miedo, y cuando la puerta se abrió por completo, la oscuridad me envolvió. Entré en la habitación, y lo primero que noté fue el aire pesado, denso. El ambiente estaba impregnado con una energía oscura, como si toda la mansión estuviera respirando con una respiración profunda y constante. Miré a mi alrededor, y vi que la habitación estaba vacía, pero había algo en las paredes. Eran más símbolos, pero ahora estaban dibujados con una sustancia viscosa, como si fueran hechos de sangre. La luz de mi linterna iluminó una mesa en el centro de la habitación. Sobre ella, había un objeto cubierto con un paño negro. Sin pensarlo, me acerqué y levanté el paño, descubriendo una antigua caja de madera, con un intrincado diseño tallado en ella. El símbolo que había visto en las paredes y en los libros estaba grabado en la tapa. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa de la caja. Dentro, había un pequeño objeto, un medallón de plata, su forma extraña, como si fuera parte de algo más grande. Al tocarlo, sentí una corriente fría recorrer mi cuerpo. De repente, la temperatura en la habitación cayó aún más, y las sombras en las paredes parecían moverse, como si algo se estuviera despertando. Un susurro bajo llenó la habitación, y mi cuerpo se congeló. No podía entender lo que decía, pero la voz resonaba en mi cabeza, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Despiértalo, libéralo. La caja comenzó a temblar en mis manos, y el medallón brilló con una luz sobrenatural. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar, como si la conexión con esa casa estuviera siendo reforzada. No entendía lo que estaba sucediendo, pero sabía que no podía detenerlo. La mansión no me dejaría ir. De repente, la puerta se cerró con un golpe fuerte, y un rugido bajo llenó el aire. Las sombras comenzaron a moverse rápidamente, y una figura apareció en el umbral de la habitación. Era una silueta alta, con una sombra que la envolvía, pero sus ojos brillaban con una luz intensa, como si no fueran humanos. Mi cuerpo estaba paralizado. Sabía que estaba frente a algo que nunca había visto, algo mucho más oscuro y antiguo de lo que mi mente podía comprender. «Has despertado al guardián», dijo la figura con una voz grave y resonante. «Él está libre ahora, y no podrás detenerlo». Mis piernas temblaron, y mi mente luchó por encontrar una salida, una respuesta. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué guardián? ¿Qué liberé al tocar el medallón? Antes de que pudiera reaccionar, la figura comenzó a avanzar hacia mí, y el aire se volvió aún más frío, casi insoportable. No podía moverme, no podía pensar. Era como si toda mi energía estuviera drenándose, como si la propia mansión me estuviera absorbiendo. En ese momento, escuché un sonido detrás de mí, y al girarme, vi la puerta abrirse lentamente. En el umbral, había otra figura, esta vez mucho más pequeña, con el rostro cubierto. Era una niña, vestida con ropas antiguas, y su mirada era penetrante, vacía. Su presencia parecía tener una fuerza increíble, algo que me helaba hasta los huesos. «Tienes que detenerlo antes de que sea demasiado tarde». La niña dijo esas palabras con una voz que parecía venir de otra dimensión. No entendía lo que quería decir, pero algo en su mirada me decía que sabía más de lo que yo podía imaginar. La figura oscura avanzó, y el aire a su alrededor se volvió aún más denso. Sentí que no podía respirar, que me estaba desvaneciendo. Algo me estaba quitando la vida, la esencia misma de mi ser. Pero entonces, el medallón en mi mano brilló intensamente, y una onda de energía recorrió mi cuerpo, empujando a la figura hacia atrás. La figura oscura chilló, un grito gutural que hizo temblar las paredes. El medallón comenzó a arder en mi mano, pero algo dentro de mí me decía que no debía dejarlo ir. La mansión estaba reaccionando al poder de ese objeto, y la figura, aunque debilitada, no había desaparecido. La niña extendió la mano hacia mí. «Debes sellarlo nuevamente, o todo estará perdido». Mi mente estaba en caos, pero de alguna manera, entendí lo que debía hacer. Corrí hacia la puerta, sin mirar atrás, con el medallón aún brillando en mis manos.
La mansión parecía resistirse a cada paso, pero sabía que no podía rendirme. Había una forma de detener todo esto. Había algo que podía ponerle fin. Adrenalina corría por mis venas mientras corría por los pasillos oscuros de la mansión, con el medallón aún en mis manos, brillando con una luz sobrenatural. Mis pasos resonaban en el vacío, y el aire se volvía cada vez más denso. Sabía que el tiempo se estaba agotando. El guardián había despertado, y la casa no iba a permitir que me escapara tan fácilmente. Cada sombra parecía moverse por sí sola, como si me estuvieran observando, esperando que cometiera el menor error. Mi mente estaba en caos, pero la advertencia de la niña seguía retumbando en mis oídos. Debes sellarlo nuevamente, o todo estará perdido. ¿Cómo podía sellarlo nuevamente? ¿Qué significaba esa advertencia? ¿Y por qué el medallón parecía tan importante? Corrí por el pasillo principal, hacia el vestíbulo. La mansión parecía distorsionarse a mi alrededor, como si las paredes estuvieran cambiando de lugar. Los pasillos que antes me eran familiares ahora eran laberintos interminables. Cada vez que intentaba encontrar una salida, algo me bloqueaba el camino. Sentí que la mansión me estaba atrapando, como una presa que no puede escapar. De repente, la puerta del vestíbulo se cerró violentamente, atrapándome en el interior. El sonido del metal chocando contra el marco resonó como un trueno en mis oídos. Miré alrededor, buscando una forma de escapar, pero las paredes parecían comprimirse. Un grito gutural retumbó en todo el lugar, proveniente de algún rincón oscuro de la mansión. La sombra del guardián estaba cerca. El medallón brillaba con más intensidad en mis manos, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Miré hacia la escalera, donde una figura oscura se materializó en las sombras. Era él, el guardián, su forma más definida que nunca. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, como si estuviera a punto de consumir todo lo que quedaba de mí. No puedes escapar. Su voz resonó como un eco en mi mente, como si no estuviera hablando solo conmigo, sino con toda la mansión. Sentí el peso de su mirada. Algo dentro de mí sabía que no podía quedarme ahí mucho tiempo. La mansión estaba viva, y si no encontraba una forma de detenerlo, sería la última vez que pisaría esos pasillos. No podía dejar que el mal se apoderara de todo. La figura avanzó hacia mí lentamente, y cada paso que daba hacía que el aire se volviera más frío y pesado. Pero algo en mi interior me hizo reaccionar. Sabía que tenía que luchar, aunque no entendiera cómo. Miré hacia el medallón, y fue entonces cuando vi algo en él, una inscripción antigua, casi invisible, que parecía brillar cuando lo miraba fijamente. Con el medallón en la mano, me dirigí hacia el altar que había visto antes, el mismo altar donde todo había comenzado. Las sombras parecían retroceder a medida que me acercaba, como si el poder del medallón estuviera afectando la propia mansión. La figura oscura que me perseguía comenzó a alejarse, pero su presencia era tan imponente que no podía bajar la guardia. Sabía que estaba a punto de enfrentarme al mal de una vez por todas. El altar brillaba débilmente, y los símbolos en las paredes comenzaban a resonar. La mansión estaba reaccionando. Cuando llegué al altar, me arrodillé frente a él, el medallón aún en mis manos. Las palabras que habían aparecido en el libro, las palabras de la maldición, resonaron en mi mente. El sacrificio es la llave. No entendía completamente qué significaba, pero la sensación de que el medallón era la clave de todo se intensificó. De repente, el medallón comenzó a vibrar en mis manos, y las sombras alrededor del altar comenzaron a moverse, como si estuvieran buscando algo. La figura del guardián apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca, y sus ojos brillaban con furia. «No puedes hacerlo», gritaron, su voz retumbando en las paredes de la mansión. Sin pensarlo, coloqué el medallón sobre el altar. El sonido que siguió fue como un grito ahogado que parecía venir de todas partes. La mansión tembló bajo mis pies, y el aire se cargó de una energía palpable, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. El guardián se detuvo en su lugar, como si algo lo estuviera reteniendo. «El sacrificio», susurró la figura, ahora debilitada por la energía que emanaba del medallón. En ese momento, una explosión de luz surgió del altar, cegándome por un instante. Cuando la luz se desvaneció, la mansión estaba silenciosa. La figura del guardián había desaparecido, y el aire había dejado de ser denso.
El medallón, ahora apagado, yacía sobre el altar, su brillo desvanecido. Respiré hondo, pero algo dentro de mí sabía que no todo estaba resuelto. El sacrificio había sido hecho, pero ¿qué precio había pagado realmente? A pesar de que la mansión parecía haber recuperado algo de su calma, un sentimiento de vacío me invadió. No podía dejar de preguntarme si había sellado el mal para siempre, o si solo había retrasado lo inevitable. Salí del altar, mis pasos resonando en el silencio de la mansión. Aunque la atmósfera parecía haber cambiado, algo me decía que no podía bajar la guardia. El precio que había pagado por liberar la mansión de su maldición aún no se había revelado por completo. La mansión estaba en silencio, pero no era ese tipo de silencio que brinda alivio. Era un silencio espeso, como si la casa misma respirara de forma pesada y cansada. Después de colocar el medallón sobre el altar, sentí que algo había cambiado, pero no de la manera que esperaba. La oscuridad aún flotaba en el aire, más densa que nunca, y las paredes parecían empezar a moverse lentamente, como si despertaran de un largo sueño. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daba parecía hacer que la mansión reaccionara. Miré el medallón, ahora apagado, sobre el altar. Por un momento, pensé que finalmente había cumplido con el ritual. El guardián había desaparecido, y el mal parecía haber sido sellado. Pero había algo más, una sensación profunda de incomodidad, algo que me decía que todavía no estaba a salvo. Mientras caminaba por el pasillo, una extraña sensación se apoderó de mí, como si me observaran, pero de una forma más intensa, más personal. La luz de mi linterna titiló, y todo a mi alrededor comenzó a distorsionarse. La mansión estaba cambiando. El sonido de mis pasos no coincidía con el ritmo real. Algo estaba mal, pero no podía identificar qué era. Al final del pasillo, apareció una puerta que nunca antes había visto, como si hubiese surgido de la nada. Estaba entreabierta, y una luz tenue escapaba desde su interior. Curiosa, pero también cautelosa, me acerqué. Al tocar el pomo, la puerta se abrió sola, como si hubiera estado esperando que yo entrara. Lo que vi al otro lado me paralizó. Era una sala circular, con las paredes cubiertas por tapices antiguos, casi ilegibles, que parecían contar una historia olvidada. En el centro de la sala, un espejo grande con un marco dorado reflejaba no mi rostro, sino algo más. La figura del guardián. Estaba allí, inmóvil, pero sus ojos brillaban con una intensidad amenazante. Su cuerpo se veía distorsionado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. El espejo no reflejaba la realidad. Era una ventana hacia otra dimensión, una dimensión de sombras y miedos antiguos. Podía sentir su presencia, el peso de su energía, incluso a través del cristal. Algo dentro de mí me decía que la batalla no había terminado. El guardián, aunque había sido expulsado del plano físico, seguía allí, en algún lugar, esperando. Fue entonces cuando escuché una voz suave, casi imperceptible. Todo mal deja una marca, y esa marca nunca se borra. La frase parecía venir de todas direcciones, como si la propia mansión me hablara. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí, solo el espejo, y esa sensación persistente de que algo observaba cada uno de mis movimientos. La voz me resultaba familiar, como si ya la hubiera oído antes, pero no lograba recordar dónde ni cuándo. El espejo brilló de nuevo, más fuerte, como si intentara atraerme hacia él. La figura del guardián se hizo más nítida, sus ojos fijos en los míos. Sabía que intentaba mostrarme algo, o quizás advertirme. ¿Pero qué? ¿Y por qué ahora? Antes de que pudiera reaccionar, el espejo comenzó a distorsionarse. Las sombras en su interior se agitaban como si quisieran escapar. Retrocedí, pero mis piernas se sentían pesadas, como si el suelo intentara retenerme. El miedo oprimía mi pecho, y el aire se volvía más denso. Las sombras se expandieron, y la sala se volvió gélida. Entonces, una sombra se separó del espejo. Una figura indefinida, pero con una presencia poderosa. Era como una parte del propio guardián, una manifestación de su maldad. Avanzó lentamente. Sus ojos brillaban con odio. No podía moverme. Cada fibra de mi ser me imploraba que corriera, que escapara, pero algo me mantenía allí. El miedo era tan intenso que devoraba mis fuerzas.
El susurro proveniente de las sombras se intensificó, y comencé a oír palabras en una lengua que no entendía, pero que resonaban profundamente, como si pertenecieran a una verdad ancestral. De pronto, el espejo brilló con una luz azulada y pulsante. Las figuras dentro comenzaron a distorsionarse, como si la propia realidad se estuviera rompiendo. Era como si el espejo fuera un portal hacia algo aún más oscuro, más profundo de lo que jamás imaginé. La sombra que emergió se acercó a mí, y la presión sobre mi pecho se volvió insoportable. Entonces, la voz, la misma que antes, volvió a hablar, esta vez claramente. No puedes escapar. La marca ya está en ti, y nunca desaparecerá. Antes de que pudiera reaccionar, el espejo estalló en una explosión de luz y sonido. El resplandor fue tan fuerte que cerré los ojos, sintiendo una ola de calor recorrer todo mi cuerpo. Cuando la luz se disipó, la sala estaba nuevamente en silencio. Las sombras se habían desvanecido, y el espejo estaba hecho pedazos. Estaba sola, pero la sensación de ser observada nunca se fue. El miedo seguía allí, más intenso que nunca. Algo dentro de mí sabía que la marca del guardián había quedado impresa en mí. La lucha no había terminado. Algo más estaba por venir, y no sabía si podría enfrentarlo. La sala donde el espejo había sido destrozado permanecía en silencio, pero dentro de mí, la sensación de caos crecía con cada segundo. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el propio aire estuviera cargado de una presencia invisible, una presión creciente. La marca que el guardián había dejado en mí parecía expandirse, una energía oscura que recorría mi cuerpo como si estuviera apoderándose de cada parte de mí. Cuando intenté moverme hacia la puerta, algo cambió en la atmósfera de la mansión. El aire se volvió más frío, más denso, como si me estuviera tragando la propia casa. Ya no era solo la sensación de ser observada. Ahora era como si la mansión estuviera viva, alimentándose de mi miedo, de mi incertidumbre. El miedo se volvió físico. Sentía las manos temblar, el corazón acelerado. La voz del guardián, aquella que antes resonaba en mi mente, se volvió más clara, más intensa. Ya no era solo un pensamiento. Estaba allí, en la sala, en cada sombra que se alargaba sobre las paredes. Cada sonido parecía amplificado, como si la casa estuviera comunicándose con algo más allá de ella. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Estaba atrapada, pero no era solo la puerta lo que me retenía. Era la casa, el mal, la marca que ahora estaba profundamente arraigada en mi alma. No había vuelta atrás. Todo lo que había hecho hasta ese momento, cada elección, me había llevado aquí. Sabía que ya no podía escapar. Entonces, una sombra se extendió sobre mí, creciendo y tomando forma. Era él, el guardián. Aún no entiendes, ¿verdad? Su voz sonó directamente en mi mente, como un susurro helado que se extendía por toda mi conciencia. El mal que liberaste no puede ser simplemente sellado. Permanece, en ti, en la casa, en todo lo que tocas. Abrí los ojos con horror. ¿Qué quieres decir? La voz me salió débil, casi como una súplica. Estaba exhausta, perdida, y más que nunca, sentía que luchaba contra algo que no comprendía. La figura del guardián se materializó frente a mí, su forma más imponente que nunca. Ya no parecía físico, sino una manifestación del propio mal que había sido liberado. Sus ojos brillaban con una luz demoníaca, y avanzó hacia mí, con una presencia pesada, asfixiante. Se acercó, y vi cómo abría la boca, pero en lugar de palabras, el sonido que emergió fue un rugido que sacudió todo a mi alrededor. Algo dentro de mí se quebró. El sacrificio, lo que hiciste no fue suficiente. Quería sellar el mal, pero ahora vive dentro de ti. Sus palabras eran como cuchillas afiladas en mi mente, y entonces la oscuridad lo cubrió todo. Ya no había sala, ni mansión. Estaba dentro de una dimensión que parecía ser solo él, la oscuridad, y yo. El guardián se transformaba en algo más, algo mucho más monstruoso. No puedes deshacer lo que ya ha sido hecho. El precio ya fue pagado, y tú eres la llave. Ahora, la casa está completa, y tú serás el vínculo entre este mundo y el otro. Mis piernas temblaban, mi cuerpo ardía por dentro, como si la marca del guardián se expandiera aún más, tomando cada rincón de mi ser. Quería gritar,
huir, pero cada movimiento, cada respiración, él estaba allí, como una sombra que nunca se apaga. Sabía que debía hacer algo, debía encontrar una forma de enfrentarlo, de destruir lo que representaba, pero no sabía cómo. El sacrificio. Esas palabras seguían resonando en mi mente. Lo único que sabía con certeza era que el guardián no estaba solo. Había algo mayor, algo más antiguo y poderoso detrás de él. La mansión no era solo una prisión para el mal. Era un nexo entre dos mundos, y yo me había convertido en parte de esa conexión. Miré el medallón que aún tenía en la mano, ahora opaco, pero aún palpitando con una energía que no entendía del todo. ¿Qué debo hacer?, murmuré, sabiendo que nadie podía responderme. El guardián ya no hablaba directamente, pero sus palabras seguían ahí, flotando en mi conciencia. La tensión dentro de mí era insoportable. Una sensación de urgencia me invadía, y sabía que cualquier decisión equivocada podría condenarme para siempre. La casa parecía cerrarse sobre mí. No tenía tiempo. El mal que había liberado no podía ser contenido, y ahora yo era la clave de lo que estaba por venir. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me volví hacia la pared, buscando desesperadamente una salida, una señal, algo que pudiera salvarme. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo detener el ciclo? ¿Cómo poner fin a todo esto? Fue entonces cuando el medallón brilló una vez más. Una luz intensa, azul y dorada, emanaba de él, envolviendo todo el ambiente. Las sombras comenzaron a retorcerse, y la mansión pareció temblar. Una explosión de luz llenó el lugar, y todo se volvió blanco. Cerré los ojos, esperando el final. Cuando la luz del medallón se apagó, el mundo a mi alrededor pareció transformarse. El blanco, intenso y cegador, fue sustituido por una niebla oscura y espesa que se extendía en todas direcciones. Mi cuerpo permanecía en pie, pero mi mente aún estaba perdida en ese espacio vacío que acababa de experimentar. El miedo que antes era palpable ahora se había convertido en una presencia constante, como si cada sombra fuera una amenaza inminente. Intenté respirar, pero el aire era denso y pesado, como si algo estuviera sofocándome. Miré mis manos y vi que el medallón aún estaba allí, en mi palma. Ya no brillaba, pero la sensación de poder y de maldad seguía clara. Era como si la mansión intentara comunicarse conmigo de alguna manera, como si sus paredes y estructuras estuvieran vivas, absorbiendo mi esencia. No puedes escapar, Isabel. Ya formas parte de nosotros. La voz del guardián resonó nuevamente, esta vez más fuerte y profunda. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, controlando cada pensamiento, cada movimiento. Me encogí, con la cabeza llena de imágenes distorsionadas. La mansión me aplastaba. La oscuridad parecía ser lo único que podía sentir. Pero, en lo más profundo de mi mente, surgió una chispa de racionalidad. No podía dejarme perder. No ahora. ¿Qué quieres de mí? Mi voz era débil, pero las palabras salieron con firmeza. Necesitaba entender. Necesitaba saber cómo ponerle fin a todo esto. El guardián rió. Un sonido que hizo temblar el suelo. Apareció frente a mí, su forma más terrible que antes, como una sombra viviente, sin rostro, pero con ojos que brillaban como estrellas muertas. ¿Qué quiero de ti? Ya has hecho lo que debía hacerse. Eres la llave para nuestro renacimiento. No puedes detener lo que ha comenzado. La casa está completa, y ahora tú también formas parte de ella. Tu alma, tu vida, todo es mío ahora. Lo miré, y una rabia surgió dentro de mí. Rabia por haber caído en esta trampa, rabia por haber liberado esa fuerza, y, sobre todo, el deseo de luchar hasta el final. No, no voy a perderme en ti. Voy a destruir esto. Voy a destruirte. El guardián sonrió. No parecía preocupado. ¿De verdad crees que puedes destruirme? Estás perdida. Yo soy la oscuridad, la muerte. Soy el final de todo. Y tú eres mi llave. El miedo creció dentro de mí, pero sabía que no podía rendirme. No ahora. Cada vez que hablaba, sentía que la mansión se volvía más opresiva, como si las paredes se cerraran, devorándolo todo a mi alrededor. Pero el medallón en mis manos, había algo en él, una sensación extraña, como si hubiera sido creado para enfrentar ese mal. Apreté el medallón con fuerza, sintiendo la energía fría que aún emanaba de él.
Fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque había sido manipulada, el medallón aún era un objeto de poder. Todavía podía usarse contra el guardián, contra todo lo que él representaba. Pero ¿cómo? ¿Cómo utilizar el medallón para derrotar al mal que estaba dentro de mí y de la mansión? Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando lo noté. La mansión volvía a cambiar. Las paredes se retorcían, las puertas se cerraban, y la luz en la sala comenzaba a desvanecerse. Era como si la mansión intentara protegerse, impedir que el mal fuera destruido. Corrí hacia el altar donde todo había comenzado. La energía del medallón aumentaba a medida que me acercaba, como si la conexión con la mansión y el guardián se intensificara. Cuando llegué al altar, coloqué el medallón de nuevo en el lugar donde había encontrado la caja, en el centro del altar. No lo entiendes, no puedes vencer. El guardián se acercó más, con los ojos brillando intensamente, sus palabras venenosas. Pero no lo escuché. Estaba concentrada en el medallón, en las marcas antiguas grabadas en la piedra del altar. De pronto, una ola de luz estalló desde el medallón, y las paredes de la mansión comenzaron a temblar con fuerza. El guardián gritó, pero su voz se hacía más lejana. Parecía ser arrastrado de nuevo hacia alguna dimensión que yo no lograba comprender. El medallón liberaba una energía tan poderosa que parecía capaz de purificar todo a su alrededor. El suelo de la mansión se agrietó, y una oleada de luz azul intensa se extendió por todo el lugar, iluminándolo todo. Ya no podía ver nada, pero sabía que estaba venciendo. No sabía cómo, pero la luz lo consumía todo a mi alrededor. Al guardián, la mansión, la maldición. Caí al suelo, exhausta, con el medallón aún brillando en mis manos, pero ya sin la oscuridad que lo rodeaba antes. La casa estaba en silencio. Había destruido el mal. Pero, ¿era realmente el final? La luz se desvaneció y, por un momento, la mansión pareció haber sido restaurada a su antigua quietud. Pero una sensación de vacío me invadió, como si algo aún faltara, como si el precio de lo que había hecho hubiera sido más alto de lo que podía imaginar. Me levanté, aún con el medallón en mano, pero ahora sin saber qué hacer a continuación. La mansión estaba en silencio, pero una tristeza profunda se apoderó de mí. Había vencido, sí, pero la pregunta seguía repitiéndose en mi mente. ¿A qué costo? La mansión parecía tranquila, pero había algo en su quietud que me helaba la sangre. La luz aún se disipaba lentamente por las grietas de las paredes, como si la casa respirara, como si la maldición que creía haber destruido solo estuviera dormida, esperando el momento adecuado para despertar de nuevo. Estaba exhausta, mi cuerpo cansado, pero la sensación de alivio que debería haber sentido tras la derrota del guardián se sentía distante. El medallón seguía en mis manos, y aunque ya no emanaba aquella energía maligna, su presencia seguía siendo perturbadora. Era como si aún llevara consigo algo que no podía ser borrado tan fácilmente. Caminé por los pasillos silenciosos de la mansión, intentando encontrar algún tipo de respuesta, algo que explicara lo que me estaba ocurriendo. El aire estaba más frío que nunca, y a medida que avanzaba, sentía como si algo me observara. Ya no era el guardián, ya no era una sombra tangible, era algo más profundo, más arraigado en la estructura misma de la casa. Me detuve frente a una vieja puerta que antes había ignorado. Algo me atraía hacia ella, una fuerza invisible que parecía llamarme. Cuando la abrí, un olor a moho y polvo se esparció por el aire, y lo que vi me dejó paralizada. Era una biblioteca. Oh, mejor dicho, lo que quedaba de ella. Las estanterías estaban vacías y los libros que aún quedaban estaban envejecidos, con títulos casi ilegibles. Había algo en el aire que me revolvía el estómago. Me acerqué más y vi un libro caído en el suelo, abierto en una página que parecía haber sido tocada recientemente. Me agaché y tomé el libro, sus esquinas gastadas por el tiempo. Las palabras en la página estaban escritas en una lengua que no reconocía, pero las imágenes alrededor de las palabras eran claras. Una figura de un hombre, con ojos brillantes, y un círculo que recordaba al símbolo del medallón. La visión hizo que mi corazón latiera más rápido. Era como si esa imagen hubiera sido dibujada para mí, como si fuera una advertencia. No sabía lo que significaba, pero entendía que la respuesta que buscaba estaba allí, oculta en las páginas de ese libro. De pronto,
Escuché un sonido proveniente del fondo de la sala, como un susurro, algo casi inaudible. Me levanté rápidamente, pero la sala estaba vacía. La sensación de que algo se acercaba se intensificaba. Miré hacia la puerta de la biblioteca, pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, la luz en la sala comenzó a parpadear y una sombra se extendió frente a mí. El aire se volvió aún más denso y sentí una presión en el pecho, como si la misma mansión intentara tragarme. La sombra comenzó a tomar forma, y entonces la vi. No era el guardián, no era la figura que ya había enfrentado. Era una forma indefinida, pero sus intenciones eran claras. No quería matarme, quería encerrarme. No puedes irte. La voz resonó, pero no provenía de ningún lugar específico. Era como si fuera la propia mansión hablando, como si estuviera viva, consciente de mí y de mis acciones. No entiendes lo que has hecho. Pensaste que podías destruir el mal, pero ahora el mal forma parte de ti. La sombra se acercó, y una sensación de desesperación me envolvió. Ya no había escapatoria. No sabía en quién ni en qué confiar. La mansión estaba en mi contra, y el mal no había sido destruido. Solo se había transformado, adoptado una nueva forma. No sabía cómo combatirlo. El medallón seguía en mis manos, pero ahora parecía inútil. La casa, las sombras y el mal se habían fusionado en algo nuevo, algo mucho más fuerte. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo. Tenía que descubrir qué significaba la marca que ahora cargaba dentro de mí y por qué la mansión no había terminado su ciclo. Era como si hubiera abierto una puerta hacia algo aún mayor, más aterrador. El susurro volvió, más fuerte ahora, como una presencia palpable. El mal nunca se va. Se adapta. Espera. La sombra se acercó aún más, y sentí una ola de pánico. La presión era insoportable, como si el peso de la mansión entera me aplastara. Estaba a punto de sucumbir a la oscuridad cuando, de repente, la figura que se acercaba a mí se detuvo. De alguna manera, supe que era mi oportunidad. El medallón, tenía que usarlo de nuevo. No sabía cómo, pero intuía que la clave estaba allí. Con las manos temblorosas, levanté el medallón hacia la figura que me observaba, y un haz de luz azul y dorada estalló desde su centro, iluminando toda la sala. La sombra retrocedió, pero el miedo aún estaba presente. Fuera lo que me perseguía, no había desaparecido por completo. Aún estaba allí, observando, esperando. Pero, por ahora, se había retirado, y me quedé con una sola pregunta. ¿Qué fue lo que realmente había liberado? Con el medallón en manos, aún brillando con una luz intensa, supe que la mansión no estaba libre de su maldición. Pero algo había cambiado. Tal vez, solo tal vez, existía una posibilidad de derrotar al mal de una vez por todas. Pero el precio sería más alto de lo que jamás había imaginado. El medallón aún estaba en mis manos, pulsando con una luz que parecía estar conectada directamente a mi corazón. Ya no entendía qué estaba sucediendo. La mansión, que antes parecía solo un lugar embrujado, ahora se estaba convirtiendo en parte de mí, y yo en parte de ella. El mal que creía haber derrotado estaba por todas partes, dentro de cada pared, en cada sombra que danzaba en la esquina de mi visión. Incluso sin verlo, sabía que estaba siendo vigilada. Los pasos que daba resonaban por los pasillos, pero la sensación de ser observada no desaparecía. El miedo parecía una extensión de mi propio ser. Sabía que no podía confiar en nada a mi alrededor. Cada detalle de la mansión, cada mueble, cada grieta en la pared parecía estar engañándome, llevándome más cerca de lo que no quería enfrentar. No puedes escapar, Isabel. La voz, una vez más, resonó en mi mente, pero ahora no era la del guardián. Era una voz más distante, más fría, como si la propia mansión estuviera hablando. La casa te conoce ahora. Eres parte de ella. La sensación de estar atrapada, de no tener un lugar seguro, de ser engullida por esta oscuridad, era insoportable. No sabía por dónde comenzar a buscar respuestas. Todo parecía confuso. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Qué significaba el medallón? ¿Qué había liberado dentro de mí? La luz en la mansión comenzaba a desaparecer, y me vi en la oscuridad, rodeada por las sombras que se extendían más y más. Cada paso que daba parecía llevarme a un lugar más profundo, más sombrío. Ya no sabía que era real. Las paredes parecían moverse,
Las puertas se cerraban repentinamente detrás de mí, como si la misma mansión estuviera ajustándose a mi presencia. Intenté encender una linterna, pero la llama titilaba de manera extraña, casi como si estuviera siendo sofocada. «Ya no hay luz aquí», la voz susurró en mi mente. «Ahora estás en nuestra casa, y no podemos dejarte ir». El miedo se volvió aún más opresivo, y la sensación de que la mansión estaba controlando mi mente me envolvía en cada segundo. Intentaba concentrarme, pero era difícil pensar con claridad. ¿Qué debía hacer? ¿Dónde debía ir? ¿Qué realmente había sucedido después de usar el medallón? El guardián ya no estaba conmigo, pero algo aún lo conectaba con esta casa, y ahora yo era parte de eso. «Liberaste lo que no debías haber liberado, Isabel». El susurro fue casi como una caricia en mi alma, pero sus palabras eran venenosas. «Ahora tienes que pagar el precio». Fue cuando algo extraño ocurrió. La mansión pareció detenerse. El aire se volvió más pesado, y la sensación de estar siendo observada se intensificó. Miré a mi alrededor y, al fondo de un pasillo, vi una luz brillar intensamente. No sabía qué era, pero algo me empujó a caminar hacia ella, como una fuerza irresistible. Con cada paso, la sensación de estar en una pesadilla se intensificaba. Caminaba hacia la luz, pero parecía moverse más rápido que yo. Cuando finalmente llegué cerca, me di cuenta de que no era una luz natural. Era un resplandor oscuro, casi sobrenatural, como si hubiera sido arrancado de la propia esencia de la casa. Era una puerta que nunca había visto antes, una puerta que parecía estar allí solo para mí. Dudé, pero algo dentro de mí me dijo que esa puerta podría ser la clave para finalmente entender lo que estaba sucediendo. Sin otra opción, puse la mano en la manija y la giré. Lo que encontré al otro lado no era lo que esperaba. Era una habitación pequeña, pero las paredes estaban cubiertas con símbolos. Símbolos que reconocía vagamente del libro que había encontrado en la biblioteca. Me acerqué a uno de los símbolos y vi que me resultaba demasiado familiar. Era el mismo símbolo del medallón. Entonces, una voz susurró en el aire, una voz más suave, casi amable, pero aún así llena de malicia. «Liberaste la clave, y ahora él vendrá». Mi mente explotó con el peso de esas palabras. ¿Él, el guardián? ¿O algo aún peor? ¿Qué había hecho realmente? Pensé que había derrotado el mal, pero ahora parecía que solo se había transformado. Había sido liberado, y yo había sido elegida como el lazo que lo mantenía atado. La pared frente a mí comenzó a moverse, y una figura emergió de las sombras. La figura no era humana. Era algo antiguo, algo que nunca debió haber sido despertado. Su forma era distorsionada, como si estuviera en constante mutación. Sus ojos estaban vacíos, pero aún así parecían verme de una manera perturbadora. Quise correr, pero mis piernas estaban paralizadas. Estaba atrapada. Había liberado el mal, y ahora él estaba más fuerte que nunca. Había hecho algo que no podía deshacer. El miedo me envolvía, pero en medio de esa oscuridad, surgía una sola pregunta en mi mente. ¿Cómo derrotar lo que liberé? El aire estaba denso, casi insoportable, y la figura frente a mí ya no era solo una sombra, sino una presencia palpable, inmensa. Su forma distorsionada parecía fusionarse con las paredes de la mansión, como si fuera parte de ella, una extensión del mal que había liberado. La oscuridad que lo rodeaba no era solo física, sino también psicológica, invadiendo mis pensamientos, mis emociones. Con cada segundo que pasaba, sentía como si mi propia mente estuviera fragmentándose. El medallón seguía en mis manos, pero ahora parecía más pesado que nunca. Su luz apagada parecía burlarse de mí. Había creído que el objeto sería la clave para derrotar el mal, pero ahora parecía ser solo un símbolo de mi fracaso, un cruel recordatorio de que ya no sabía en quién o en qué confiar. La figura frente a mí se acercó lentamente. Intenté alejarme, pero mis piernas estaban rígidas, como si el propio suelo me atrapara. La presión sobre mi pecho aumentaba, y sentía como si la mansión se cerrara a mi alrededor, sus paredes moviéndose de forma amenazante. «No puedes escapar, Isabel». La voz era suave, pero llena de poder, y parecía venir de todos los rincones, como si fuera la propia mansión hablando. «Tú me liberaste. Ahora, eres mía». Quería gritar,
pero la sensación de ser sofocada por la oscuridad era tan fuerte que las palabras simplemente no salían. Estaba en una prisión, pero no era una prisión física. Era una prisión mental, un juego psicológico que no sabía cómo vencer. La sombra se acercó más, y sentí una ola de terror apoderarse de mí. Su presencia era abrumadora. Ya no podía distinguir qué era real y qué era una pesadilla. Cada movimiento parecía lento, como si la realidad se estuviera distorsionando, estirando, deformando. Me liberaste porque creíste que podrías salvar la casa. Creíste que podrías salvarte a ti misma. La figura se rió, pero no fue una risa de alegría. Fue una carcajada amarga, llena de desdén. Pero no entiendes, Isabel. Yo soy el precio de tu intento. Yo soy lo que mereces. Sentía las palabras penetrando mi mente, como si estuvieran reescribiendo mi historia, alterando quién era. Cada palabra parecía desgarrar mi identidad, dejándome vacía, perdida. Me liberaste, pero no puedes controlarme. La figura extendió la mano, y sentí una presión creciente sobre mi cabeza. Era como si algo intentara entrar dentro de mí, invadir mi mente. Intenté resistir, pero era como luchar contra un remolino. Estaba siendo consumida por la oscuridad. Pero, en medio de todo ese dolor y confusión, algo dentro de mí resistió. Ya no se trataba de luchar contra la sombra frente a mí. Era una lucha contra mí misma, contra lo que me había convertido. Necesitaba recuperar el control, necesitaba mantener mi cordura. No podía dejarme perder ante esta fuerza. Con un esfuerzo colosal, logré alejarme, pero la sensación de ser observada, de ser perseguida, no desapareció. El mal seguía allí, a mi alrededor, y no sabía cómo combatirlo. Miré el medallón en mis manos, y por primera vez desde que lo encontré, vi algo que antes no había notado. Había una marca en su superficie, una inscripción que no había visto antes. Las palabras estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero había algo familiar en ellas, algo que me hizo sentir una conexión con el mismo mal. ¿Qué quieres realmente de mí?, susurré a la figura, sintiendo mi voz temblar. ¿Qué estás intentando hacer? La figura se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Pero la respuesta llegó, más fría e imponente que nunca. No quiero nada de ti, Isabel. Yo soy el reflejo de tus elecciones. Yo soy lo que dejaste atrás. Yo soy la consecuencia. No entendía completamente, pero una cosa estaba clara. El mal no estaba solo en mí. Estaba en la mansión, en las decisiones que tomé, en las elecciones que hice. Se alimentaba de mi duda, de mi miedo, de mi culpa. Fue entonces cuando, de repente, la mansión pareció moverse nuevamente. Las sombras comenzaron a extenderse, como si quisieran tragarme. La presión sobre mi pecho se intensificó aún más. Ya no sabía que era real, y la oscuridad a mi alrededor parecía consumirlo todo. Y entonces, en medio del caos, se me ocurrió una idea. No era una solución mágica, pero era la única opción que quedaba. Sabía lo que tenía que hacer, pero ¿sería suficiente? Con el medallón en mis manos, me concentré en las palabras inscritas en él, tratando de recordar algo, algún fragmento de conocimiento que pudiera guiarme. Y fue cuando escuché una voz, no desde fuera, sino dentro de mí misma. El ciclo debe ser roto. Sabía que la respuesta estaba dentro de mí. Tenía que enfrentar lo que había liberado, pero no podía hacerlo sola. El medallón, el símbolo, la mansión, todo estaba interconectado. Para destruir el mal, necesitaría ser más fuerte que la oscuridad que me rodeaba. Cerré los ojos, respiré profundamente y comencé a concentrarme. La oscuridad a mi alrededor parecía acercarse, pero sabía que, de alguna manera, aún podía luchar. Tenía que encontrar la fuerza dentro de mí. Y, con eso, el ciclo finalmente sería roto. Sabía que ya no podía ignorar la verdad. No solo estaba luchando contra una entidad maligna que habitaba la mansión, sino contra el propio reflejo de mis elecciones, de mis miedos más profundos. Lo que había liberado no era solo una sombra. Era la personificación de mis debilidades, de todo lo que había intentado ignorar en mi vida. La mansión, ahora, ya no era solo un edificio con una historia oscura. Era parte de mí, de mi alma. Había liberado el mal, pero no porque fuera algo externo, sino porque ya existía dentro de mí. Las paredes, las sombras,
el medallón, todo formaba parte de un ciclo interminable. Un ciclo de miedo y arrepentimiento que nunca terminaría hasta que enfrentara mi propio reflejo. Estaba cansada, pero no podía parar. Lo que estaba en juego ahora no era solo mi supervivencia, sino mi alma, y tal vez la salvación de algo mucho más grande. Si fracasaba, el mal se expandiría más allá de la mansión, más allá de mí. Caminé hacia el altar, donde todo había comenzado. El medallón seguía en mi mano, como un peso constante. La luz que exhalaba ahora estaba débil, casi apagada, pero sabía que todavía tenía algo de poder. El problema era que no sabía cómo usarlo correctamente, cómo canalizar la energía que poseía para realmente destruir el mal. Miré los símbolos en la pared alrededor de mí, esos mismos símbolos que había visto en la biblioteca, las marcas que estaban conectadas a la historia de la mansión. No los había comprendido completamente hasta ahora, pero algo dentro de mí me decía que estaba a punto de descubrir la verdad que me había estado escapando. Fue entonces cuando me di cuenta de que la respuesta había estado frente a mí todo el tiempo. El sacrificio. Era la única forma de romper el ciclo. Había liberado el mal, y el único camino hacia la redención sería pagar el precio final, enfrentar lo que había causado el mal en mi vida, y dar algo de mí para erradicar la maldición de una vez por todas. ¿Pero qué tendría que sacrificar? La duda era inmensa, y el miedo de perder el control total sobre mi propia mente me consumía. Sabía que este sacrificio no sería fácil, pero no había otra opción. De repente, la oscuridad a mi alrededor se volvió más densa, como si la propia mansión estuviera reaccionando a mi decisión. Las paredes temblaban, y la figura distorsionada que me había perseguido antes apareció nuevamente, más fuerte, más imponente. Ya no estaba escondida en las sombras. Estaba allí, en el centro de la sala, mirándome directamente. «No entiendes, Isabel», la voz del guardián resonó en mi mente, y su presencia era abrumadora. «Crees que puedes controlar el mal. Crees que puedes destruir todo lo que liberaste, pero la verdad es que está en ti. El mal es tuyo». La presencia de su figura me envolvía. Estaba más real que nunca, y sus ojos, vacíos y profundos, parecían leer cada pensamiento, cada miedo que tenía. Sabía que estaba al borde del sacrificio, y sabía que el momento de la verdad había llegado. «Lo que estás a punto de hacer no cambiará nada, Isabel. El mal siempre existirá. No puedes vencerlo», avanzó, pero yo no retrocedí. Sabía que esta era mi última oportunidad. Con las manos firmemente aferradas al medallón, encaré al guardián. «Estás equivocado. El mal no me define. No voy a dejar que controle mi vida, mi mente, mi alma». La oscuridad a mi alrededor comenzó a condensarse, como si fuera una tormenta a punto de estallar sobre mí. Pero, en lugar de retroceder, me forcé a dar un paso hacia adelante. Sabía que el precio sería alto, pero ya no había tiempo para dudar. Cerré los ojos y comencé a entonar las palabras que había leído en el libro, palabras que no entendía completamente, pero que ahora parecían llenar el espacio en mi mente con una energía nueva. Las palabras se convirtieron en un cántico, una oración que llenaba el aire con una fuerza desconocida. La mansión comenzó a temblar, y la luz del medallón se intensificó. Cada símbolo en la pared parecía brillar con una luz propia, como si estuviera respondiendo al hechizo que estaba pronunciando. El guardián gritó, pero su voz se distorsionó, como si estuviera siendo arrastrado hacia afuera. La presión sobre mi pecho aumentó, pero no me detuve. Las palabras continuaron fluyendo de mí, más rápidas, más fuertes. La figura del guardián comenzó a desaparecer, desintegrándose en la luz, y luego, con un grito final, se deshizo, desapareciendo por completo. Caí de rodillas, exhausta. El silencio que siguió fue abrumador, como si el peso del mundo hubiera sido quitado de mí. No sabía si el mal había sido realmente destruido, pero sabía que había hecho lo que podía. El sacrificio había sido hecho. Había enfrentado la oscuridad dentro de mí. Al final, elegí derrotarla. ¿Pero qué me esperaba ahora? No lo sabía. La mansión estaba en silencio, pero algo me decía que esa no era la última vez que enfrentaría al mal. Había sido destruido, pero su marca en mi alma permanecería para siempre. La sensación de alivio que esperaba tras la derrota del guardián nunca llegó. El silencio, sí, era absoluto,
pero más sofocante que reconfortante. La mansión estaba quieta, pero había algo extraño en el aire, como si el mal se hubiera disuelto en un vacío, pero aún estuviera presente de alguna manera, oculto, esperando para regresar. Me levanté lentamente del suelo, el medallón aún en mi mano. Ahora parecía más ligero, casi como si hubiera perdido parte de su poder. No sabía qué hacer con él. Después de todo lo que había sucedido, ¿qué debía hacer con la llave que había liberado todo este horror? Intenté alejarme de la sala, pero algo me lo impedía. El propio espacio parecía restringirme, como si la mansión se estuviera moldeando a mi alrededor, devorándome una vez más. De repente, escuché un sonido proveniente de una de las esquinas de la sala. Un ruido suave, como un susurro distante, que fue creciendo hasta convertirse en un grito sofocado. Me congelé. La sensación de que algo aún no estaba bien me envolvió de nuevo, y el miedo se instaló, más fuerte que nunca. ¿Creíste que podías destruirme, Isabel? La voz era baja, fría y llena de desprecio. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. ¿El guardián? No, era algo más antiguo, más profundo, algo que no había considerado. El aire a mi alrededor comenzó a calentarse, como si la mansión se estuviera transformando en un horno, su temperatura subiendo exponencialmente. Pero el calor no era natural. Era una fuerza opresiva que parecía venir desde dentro de la misma casa. Comencé a sudar, las gotas resbalando por mi rostro, y fue entonces que lo comprendí. Había fallado. Aún no lo entiendes, ¿verdad? La voz volvió, ahora más cercana, más clara. Nunca fui el guardián. Siempre fui la casa. Soy la maldición que no puedes borrar. Entonces lo vi. La mansión, esa estructura inmensa, no era solo un lugar. Era una entidad. La casa era el mal. Las sombras que veía, las figuras que me perseguían, todo formaba parte de la construcción de esta maldición. No había liberado un espíritu. Había liberado la propia esencia del mal. Con esto, la realidad comenzó a desintegrarse. Las paredes se estiraron, ondulando como si fueran de algún tipo de sustancia maleable. El suelo tembló, y una fisura se abrió bajo mis pies, revelando una oscuridad aún más profunda. Estaba en una pesadilla, pero no podía despertar. Era como si la mansión estuviera llevándose mi cordura, pedazo por pedazo. Grité, pero el sonido fue ahogado. Ya no había nadie para escucharme, solo la casa y su presencia inmensa. Ya no sabía qué hacer. El medallón seguía en mis manos, y las palabras escritas en él ahora parecían brillar más fuerte, como si me llamaran. La llave, musité para mí misma, el eco de mi propia voz amplificado en la vastedad de la mansión. La llave para destruir esto. ¿Qué debo hacer? Fue entonces cuando apareció una figura, pero no era el guardián. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, con una expresión de dolor estampada en su rostro. Estaba parada frente a mí, como una aparición, pero sus facciones estaban marcadas por la misma sombra que acechaba la mansión. No puedes destruir la casa. No fue hecha para ser destruida, dijo la mujer, su voz suave, pero llena de una melancolía profunda. Yo soy lo que quedó de ella. Soy parte de la maldición que liberaste. Fui la primera en sucumbir a ella. No entendía. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo se conectaba con la historia de la mansión? Y lo más importante, ¿qué quería de mí? No entiendes, Isabel, continuó, dando un paso hacia mí. No puedes romper el ciclo. No importa cuánto lo intentes. La casa necesita algo de ti. Algo mucho más importante de lo que imaginas. Miré el medallón en mi mano, y fue como si la pieza comenzara a brillar más intensamente, como si tuviera voluntad propia. Comencé a sentir un dolor creciente en el pecho, una presión que me aplastaba, como si algo se estuviera formando dentro de mí. Algo que no quería, pero que parecía inevitable. La mujer sonrió, y su sonrisa no era amable. Era la expresión de alguien que sabía lo que estaba a punto de suceder. Lo entenderás, Isabel. El mal que liberaste no puede ser destruido. Solo puede ser transferido. Reculé, el miedo apoderándose de mí. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres de mí? Tú, apuntó hacia mí, y las palabras cortaron el aire. Serás la nueva guardiana. Serás la casa. El ciclo se completó. Ahora, ya no puedes escapar.
Sus palabras resonaron en mi mente como un trueno, y el dolor en mi pecho se intensificó. Miré las paredes de la mansión, y lo que vi hizo que mi sangre se helara. Estaban cerrándose a mi alrededor. El miedo se transformó en pánico, y la comprensión de que estaba atrapada en un ciclo sin fin, que ya no había escapatoria, me consumió por completo. No, susurré, pero ya no había vuelta atrás. El medallón comenzó a brillar intensamente, y la última visión que tuve fue de la mujer sonriendo mientras la oscuridad me envolvía por completo. Ya no sabía dónde estaba. La mansión, que antes parecía tan sólida, ahora era un laberinto en constante transformación. Las paredes se movían, los pasillos parecían estirarse y contorsionarse, y cada paso que daba me llevaba más profundo en la oscuridad. El miedo era tan intenso que casi podía tocarlo, pero no era el miedo a lo que estaba por venir, era el miedo a lo que ya sabía que me había convertido. Yo era la casa, yo era la maldición, el medallón, que antes parecía ser mi única esperanza, ahora estaba quemando mis manos. Cada respiración que tomaba me hacía sentir que estaba a punto de desmoronarme, de desaparecer completamente en la oscuridad que me rodeaba. Ahora eres parte de esto. La voz de la mujer, que se había mostrado como la verdadera guardiana de la mansión, resonó en mi mente. Liberaste el ciclo, Isabel. Ahora, el ciclo no puede ser roto. Estaba atrapada, y más que eso, la mansión estaba dentro de mí. Las paredes, los pasillos, los gritos silenciosos, todo estaba en mi mente, reflejado en el miedo y el dolor que sentía. El mal no estaba en algún lugar distante, estaba aquí, dentro de mí, en mi alma. Pero incluso con la conciencia de la inevitabilidad de mi destino, una pequeña parte de mí aún resistía. No, susurré, intentando apartarme de la percepción de que ya no había salida. No soy esto. Puedo acabar con esto. Tengo que acabar con esto. El medallón brilló de nuevo, pero esta vez no hubo respuesta. Ninguna explosión de luz, ningún poder en mis manos. Estaba vacío, al igual que me sentía. Pero algo cambió. Una presencia más fuerte, más antigua que cualquier cosa que hubiera sentido antes, parecía envolverme. Era el propio mal de la mansión. Había despertado dentro de mí, pero algo era diferente. Ya no me controlaba de la misma manera. Tenía alguna forma de resistencia. Con esfuerzo, comencé a caminar por los pasillos, sin saber exactamente a dónde iba. Cada paso me acercaba al centro de la mansión, el lugar donde todo había comenzado. El miedo seguía consumiéndome, pero sabía que ya no había elección. Necesitaba llegar al final de este ciclo. Necesitaba confrontar la verdad sobre lo que había hecho. A medida que caminaba, las sombras a mi alrededor comenzaron a intensificarse, condensándose en formas que no podía entender. Pero entonces, escuché una voz, y no era la mía. Finalmente llegaste. Era una voz suave, pero poderosa. La voz de la mujer, la verdadera guardiana de la mansión. Estaba allí, frente a mí, pero no como una simple aparición. Ella era parte de la propia casa, de la maldición. Ya no podía huir de su presencia. Sabía que vendrías, continuó, su mirada penetrante fija en mí. Pero ya no hay vuelta atrás. Fuiste marcada, Isabel. Ahora estás ligada a la casa, a su esencia. Lo que hiciste no puede ser deshecho. Sentí las palabras como cuchillos en mi pecho. La desesperación, la sensación de ser incapaz de escapar, me inundó una vez más. Pero entonces, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de mí. Ya no era un miedo ciego. Era una aceptación amarga. Sé lo que vas a hacer, dijo ella, sonriendo con un tono de tristeza. Vas a intentar romper el ciclo, pero lo que no entiendes es que el ciclo no puede ser roto. Tú eres la guardiana ahora. La verdad fue clara como el día. Ya no había forma de escapar. No podía derrotar el mal de la mansión, porque no era algo separado de mí. Era parte de lo que me había convertido. Yo era el reflejo de mis decisiones, del miedo que había alimentado. El ciclo no era algo que comenzaba y terminaba en la mansión. El ciclo era eterno, porque el mal nunca deja de existir dentro de nosotros. Miré el medallón, ahora apagado, y luego a la mujer frente a mí. Yo no puedo seguir así. Mis palabras eran casi un susurro, pero con ellas venía una sensación de liberación. No tienes opción, respondió ella,
el dolor en su voz mezclado con un tono de resignación. Ahora eres parte de nosotros. No puedes escapar. Di un paso hacia adelante, y la casa respondió. Las paredes comenzaron a temblar, y las sombras se hicieron más densas, cerrándose a mi alrededor. El miedo que sentía se transformó en una sensación de poder, de control, pero no era el control que deseaba. Era el control del mal. No sabía cómo iba a suceder, pero algo quedó claro. Había tomado mi lugar en el ciclo. Fue entonces cuando una luz intensa irrumpió, una luz que no comprendía, pero que parecía envolver toda la casa. La última revelación. No hubo una batalla final. No hubo una huida. El ciclo nunca sería roto, pero tendría un nuevo comienzo. Y yo estaba allí, en el centro de todo, viendo cómo el futuro se desplegaba ante mí. El silencio se apoderó de la mansión. No era un silencio reconfortante, sino un silencio profundo y opresivo, como si la propia casa estuviera respirando lentamente. Cada paso que daba, sentía la presencia de algo más grande, más antiguo, como si la mansión se hubiera convertido en parte de mí. Y yo, parte de ella. No sabía cómo, pero algo dentro de mí estaba cambiando. El medallón, ahora solo un recuerdo de lo que había perdido, ya no brillaba con la intensidad de antes. Pero, de alguna manera, su presencia aún pesaba sobre mí. Yo era la guardiana, pero ser guardiana no era una elección. Era una maldición. La casa, con sus paredes macabras y pasillos interminables, parecía entender mi lucha interna. Estaba viva de alguna manera, y con cada respiración mía, se alimentaba del miedo y del dolor que sentía. Podía escuchar los susurros, no de fantasmas o espíritus, sino de mi propia mente, alimentados por el mal que había liberado. Ya no sabía que era real y que era un reflejo de mi sufrimiento. Sabía que ya no podía intentar destruir la casa, pero una pregunta aún me atormentaba, algo que no me dejaba descansar. ¿Qué pasó con todos los demás que vinieron antes que yo? La respuesta vino de un lugar inesperado. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, mi vista fue tomada por una luz parpadeante que surgía de un antiguo salón, al fondo de la mansión. Con una sensación de inevitabilidad, me dirigí hacia esa luz, y lo que encontré allí fue algo que nunca hubiera podido imaginar. Era un espejo, pero no era un espejo común. Era grande, adornado con símbolos antiguos e incomprensibles, y su superficie parecía viva, como si estuviera pulsando con una energía propia. Cuando me acerqué, mi imagen reflejada no era la de Isabel, sino la de alguien muy diferente, alguien que parecía ser el reflejo del propio mal de la mansión. No eres la primera, la voz resonó en la sala. No serás la última. El espejo parpadeó y la figura que allí estaba sonrió. Era yo, pero al mismo tiempo, no lo era. Su sonrisa era fría, vacía, llena de una tristeza profunda que conocía bien. Has tomado tu lugar. Ahora, ves lo que realmente ocurrió. La figura en el espejo habló, sus palabras como cuchillas cortando el aire. Todos los que vinieron antes que tú, aquellos que intentaron escapar, ellos están aquí. Todos nosotros estamos aquí, dentro de esta casa. Mi garganta se apretó, y una sensación de desesperación se apoderó de mí. Miré más de cerca al espejo, y ahora podía ver otras figuras, rostros distorsionados, pálidos, con ojos vacíos, todos reflejados en las sombras. Estaban atrapados, como yo. Todos ellos, todos los guardianes que habían pasado por esta mansión antes que yo, estaban aquí, perdidos, condenados a repetir el ciclo eternamente. Nunca se fueron, continuó la voz, ahora llena de un tono de advertencia. Tú tampoco te irás. Supe lo que eso significaba. La mansión no era un lugar de paso, era una prisión. Y la maldición no era solo sobre mantener el mal atrapado, sino sobre atrapar el alma del guardián, haciéndolo vivir y revivir el ciclo sin fin. ¿Y quiénes son ustedes y todos los demás? Pude preguntar, mi voz llena de angustia. Somos los elegidos. Somos los que fallaron en destruir el mal. Somos los que seguimos alimentando la casa. Y ahora, tú también eres uno de nosotros. La figura en el espejo se acercó aún más, sus ojos fijos en los míos. No puedes escapar, Isabel. El ciclo continúa, y cuando sucumbas a la oscuridad, habrá otro que tomará tu lugar. Me alejé del espejo,
mis ojos llorando por un dolor indescriptible. Estaba perdida, y ahora entendía la verdadera naturaleza de la maldición que me envolvía. La casa nunca terminaría, el mal nunca cesaría, y todos los que pasaran por aquí, sin excepción, acabarían atrapados, condenados a revivir la pesadilla, como un reflejo de sus propias fallas. El espejo, sin embargo, no se fue. Permaneció, como una puerta a otra realidad, un recordatorio de que mi viaje aún estaba lejos de terminar. No sabía cómo podría hacer lo necesario para escapar, si es que había alguna forma. Entonces, ¿qué debo hacer? Murmuré a la figura reflejada, más para mí misma que para ella. ¿Cómo puedo romper el ciclo, si ya no hay nada que pueda destruir? La figura en el espejo sonrió una última vez. Encontrarás tu respuesta. Pero recuerda, no hay liberación sin sacrificio. Y con esas palabras, la luz del espejo se apagó, y todo a mi alrededor volvió al silencio. La mansión parecía moverse, como si me estuviera observando, esperando. Pero ahora, algo había cambiado en mí. Sabía que no había una respuesta fácil. El mal no podría ser destruido tan fácilmente. Ahora, yo era la casa, al igual que todos los que vinieron antes que yo. Pero una cosa sabía, el ciclo nunca terminaría, y la maldición de Isabel, al igual que la de todos los demás, jamás sería rota. Ya no sabía que era real. Lo que quedaba de la mansión frente a mí era algo irreconocible. El tiempo, o lo que pensaba que era el tiempo, ya no existía de la misma forma. La mansión se había convertido en una extensión de mi mente, un lugar donde las reglas del mundo exterior no se aplicaban. Todo estaba distorsionado, como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin, un ciclo que no podía ser roto. Sabía que ya no había salida. No porque no lo hubiera intentado, no porque no hubiera luchado, sino porque había llegado al punto en que no sabía qué más hacer. El medallón en mis manos, que antes parecía ser una clave para destruir el mal, ahora no era más que un recordatorio amargo del fracaso que se había convertido mi vida. Lo que hice no fue una elección. El mal dentro de la casa no era algo que pudiera ser vencido o erradicado. Siempre existió, y de alguna manera, siempre fui parte de él. La verdad que me negué a aceptar me había devorado, como la propia casa que ahora habitaba mi ser. Miré a mi alrededor, buscando una salida, una solución, pero la mansión me observaba. Podía sentirlo, las paredes, la madera podrida, el sonido del viento frío que pasaba por los pasillos estrechos. Todo parecía pulsar con una energía invisible que era imposible de ignorar. Ellos estaban allí. Los otros, los que vinieron antes que yo. Los sentía en cada rincón, en cada respiración que tomaba. Ellos eran yo, y yo era ellos. Nunca serás libre, Isabel. La voz que siempre me acompañaba volvió, resonando en el vacío de la mansión. Sabías que esto sucedería. El mal nunca termina, solo cambia de forma. Miré el medallón una vez más, y entonces lo comprendí. No había respuesta. No había forma de liberar a los demás, de deshacer lo que había hecho. El mal no necesitaba ser destruido, necesitaba ser alimentado. Así es como la casa funcionaba. Así es como la maldición se perpetuaba. Miré a mi alrededor en la mansión, y algo cambió dentro de mí. Las voces de los antiguos guardianes, las sombras que acechaban las paredes, las figuras que se movían en la periferia de mi visión, todo se alineó. La casa me estaba esperando. Siempre había estado esperando. Ahora eres la guardiana, susurró la voz. Eres la clave. El ciclo continúa. Y con esas palabras, supe que mi viaje no terminaba aquí. El ciclo, como siempre, se renovaría. Y yo sería parte de ello. No porque lo deseara, sino porque ya no había elección. No sería la última guardiana. Sería solo una más, perdida entre las sombras de la mansión, cargando con el fardo del mal para las próximas generaciones. Vi las puertas cerrándose detrás de mí, las paredes cerrándose a mi alrededor. El espacio a mi alrededor parecía estrecharse, hasta que no quedaba nada más que el silencio de la aceptación. No había más nada que hacer. Miré el medallón, ahora apagado, y una última imagen apareció en mi mente. La imagen de todos los guardianes que vinieron antes que yo. Sus rostros, sus gritos silenciosos. Ellos eran el mal, pero también eran víctimas. Como yo.
La casa me absorbió, y fui engullida por su oscuridad, convirtiéndome en una más de su ciclo eterno. Era la mansión, era el mal, y el ciclo continuaría.